Muy bien, muy bien. Buenas noches con todos. A ver si prendemos nuestras cámaras. Estimado psicólogo, igualmente hacerle la consulta si desea que los micrófonos de todos los participantes sean activados o desea que estén cerrados. Están activados. Yo creo que es importante poder intercambiar experiencias. Es lo que en realidad. Hola, hola, psicólogo, ¿nos escucha? Me parece que su micrófono está cerrado. Ahora sí, Ahora, sí, perfecto. ahora Vamos sí. a iniciar. Entonces, a ver, dígame, dígame. Estimados participantes, recordarles que en este caso todos los micrófonos están debidamente abiertos, es decir, que cualquiera podría activarlo en el momento que deseara consultar cualquier punto. Sin embargo, por favor, advertirles también que no va a ser permitido cualquier interrupción que no sea sobre el tema a nuestro estimado ponente. Igualmente, por favor, tener mucho cuidado con activar accidentalmente el micrófono estando en otras actividades que no sea la clase. Dicho esto, le damos el pase al querido licenciado Ulises Alata. Buenas noches. Eh, Hoy hablaremos, más que hablar, compartiremos experiencias. Evaluación e intervención psicológica en casos de violencia intrafamiliar. En mi caso no hablaré de intervención psicológica, sino de intervención psicoterapéutica, ¿de acuerdo? Y, a ver, la intervención psicológica hoy en día está centrada dentro del ámbito de la psicología clínica. Y la psicología clínica aborda varios aspectos, esencialmente dentro de un modelo biomédico que tiene que ver con evaluación, diagnóstico y un pronóstico o un diagnóstico. Sin embargo, en eso tenemos muchas, mm, ¿cómo decir? Observaciones que nosotros hacemos dentro de la psicoterapia. Hacer esas, digamos, esos campos. Podríamos decir que la psicología clínica áreas, ¿eh? Entonces, la psicoterapia viene a ser una especialización que nosotros como psicólogos hacemos o que debiéramos hacer. Dentro de las especializaciones que he tenido, me he especializado en 3 psicoterapias o 4, diría yo, que tienen que ver con intervención, que tienen que ver con diagnóstico, que tienen que ver con llevar un programa de tratamiento desde el inicio hasta el término de la intervención. Y hoy hablaremos justamente de intervención. La intervención es de un plano psicoterapéutico, de un plano especializado. Quiero mencionarles algo que justo cuando conversaba eh, con los encargados de INCAIP, les hacía alusión que el trabajo de violencia en la pareja y en la familia, con cuestiones de género, perspectiva de género, con el tema de empoderamiento, lo vengo realizando hace más de 20 años. Cuando yo inicio el tema de violencia, precisamente inicio con maltrato infantil y la tesis con la que me gradúo es un instrumento que no es psicológico, sino un instrumento que tiene muchísimo impacto a nivel mundial, el tema de la sociología, o la
un, un- un instrumento que evaluaba 2004. Desde allí he venido realizando las actividades y hoy hablaríamos justamente de la psicoterapia de la violencia familiar. Durante mucho tiempo estuve haciendo trabajo de talleres y de trabajo de intervenciones. Todos estos trabajos que ven ustedes acá son vamos a tener que hablar de algo muy puntual, porque la psicoterapia lo que se trabaja es buscar soluciones. El modelo que yo aplico es un modelo mixto o un modelo amplio. No voy a hablar de modelos de cognitivo-conductual, modelo psicoanalítico, los cuales he recibido formación en cognitivo-conductual y en cuatro modelos que en la psicoterapia, en la psicología se habla mucho. Pero que cuando trabajamos con los clientes, pues no podemos trabajar con modelos limitados o modelos que solo ven una realidad, una parte de esa realidad. Y en la psicoterapia nosotros integramos en realidad todos esos modelos en la psicología para poder dar solución a un problema. Vamos a iniciar con un concepto que todos conocemos. ¿Eh? Dice, la violencia es asumida como un comportamiento natural y es resultado de los conflictos. Hay que entender que hay que diferenciar entre lo que es una agresividad, un comportamiento, un acto de agresividad, entre lo que es una agresión y lo que es una violencia. Son comportamientos naturales. La agresividad es un comportamiento natural en hombre y en mujer. Y esto tiene que ver con el asunto de los conflictos. Lo que siempre va a suceder en la relación de pareja son los conflictos. Lo que siempre va a suceder en la relación de la familia, sea nuclear, sea extensa, sea mixta, va a haber conflictos. Conflictos desde pareceres, desde percepciones, desde lo económico, desde lo sexual, va a haber siempre. Entonces, nosotros lo que vamos a enseñar a la persona, a la pareja, es precisamente a solucionar un conflicto. ¿Ok? Pero cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, eso no es un diagnóstico, es una visión desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde el derecho. Pero en realidad eso no nos ayuda para poder intervenir. Nosotros como psicólogos clínicos tenemos que primero hacer un diagnóstico. Ulises, ya sabemos que hay violencia. Perfecto. Tú no sabes cuáles son las causas. Solo estás viendo las consecuencias. Si nosotros queremos ayudar a una persona, mujer o varón, porque también el otro mito es pensar que solo la violencia viene del lado del hombre, cuando en la realidad, no la fantasía de la teoría, la violencia es multi o es interrelacional, es decir, es de ambos lados. Primer mito que tenemos que desterrar, destruir. La violencia en la pareja y en la familia es por igual. ¿En qué sentido? Es violencia. Que sea violencia física, que sea violencia psicológica, que sea violencia sexual y todo ello, o violencia económica y así, sí, hay variaciones. Pero hay violencia, sí. Por ambos lados, sí. Entonces, estos conflictos se niegan, se minimizan y se justifican como una manifestación de los celos, del control e inclusive del amor. Acá rompemos otro mito que tenemos que trabajar con la pareja. Ninguna pareja o familia deja de tener conflictos. Todos a veces creemos que la violencia en la pareja o en la familia, la violencia intrafamiliar o
familiar, sí, es producto de los celos. Son historias con las que viene el cliente, con las que viene la mujer o el hombre para conformar una relación. Por tanto, no son asuntos de celos o por amor. En una investigación que se realizó en Perú, en Lima, eh, casi un 40% consideraba inevitable que las parejas se agredan, pues era parte de la convivencia. Así lo manifestaban o así lo percibían las parejas. ¿Eso qué quiere decir? En realidad, eh, lo que ellos llaman convivencia, lo que ellos establecen como convivencia, es parte de esto de mantener esos vínculos mutuos dentro de un espacio físico. Pero que conjuntamente a ello, la evolución o el desarrollo o el crecimiento de la relación de pareja o de la relación de la familia termina pasando por etapas y esas etapas terminan teniendo ciertos conflictos. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo vivimos todos, la violencia es naturalizada. Es naturalizada desde la perspectiva misma de nosotros no decimos nada. Pregunto yo, el Colegio de Psicólogos dijo algo sobre el asesinato de esta muchacha, fue asesinada ¿cómo se dice? En un taxi. No dijo nada. Bueno, porque en realidad tampoco no tendría por qué decir nada, ya que no dice, casi nunca dice nada. Bueno, pero tampoco lo dijeron otros organismos, otras instituciones. Si eso vemos en la realidad nuestra de Lima, imagínense ustedes cuánto estamos naturalizando. O cuando este señor que dice que es nuestro ministro dice, bueno, ¿esos qué son? Unas ratas, ¿no? Refiriéndose a los manifestantes que murieron o fueron asesinados. Eso es la realidad. Entonces, si esa realidad se vive a nivel macro social, imagínense a nivel microsocial, ¿cómo es que se entiende la violencia? ¿Cómo es que se acepta? ¿Cómo es que se naturaliza esa violencia? Y sobre eso tenemos que trabajar la intervención, porque su mente de esta mujer o de este hombre ya está, ya está creado un ambiente de que un golpe es algo natural, producto de un celo, producto de la celotipia o producto de una convivencia. ¿Por qué? Porque sí, se naturaliza en todos los estamentos y en todos los espacios públicos. ¿Por qué no tendría que ser en espacio privado? Entonces, esas creencias erróneas que va desarrollando la psique o el aparato mental o el cerebro de la persona, pues va a crear otro tipo de conflicto. Por cuanto en este imaginario social donde la violencia se justifica por diversas razones. La primera es el dinero, la que muchos se justifican en la pareja, por eso pelean, dice. Y se asume como perteneciente al contexto privado de la decisión de la pareja. Esa era la percepción que se tenía hasta el año 2014, 2016. Algo que ha ido cambiando. Como diría este principio, cambia de pollera, pero sigue siendo la misma chola, ¿no? Diferente pollera. No ha cambiado en realidad. Se sigue pensando que mi problema de pareja es solo mío. No tiene por qué interesarte a ti o mucho menos afectarte a ti. Eso es lo que se ve. Bajo ese contexto, seguimos trabajando esas creencias erróneas de cómo ve su sociedad, de cómo ve su cultura y cómo tenemos que trabajar sobre esas creencias. Por eso es que seguimos manteniendo en este contexto las masculinidades
hegemónicas. ¿Y cómo trabajamos sobre esas masculinidades hegemónicas? Siguen aceptando que la violencia es natural, la violencia es parte de la relación de pareja y que obviamente hay que naturalizar. Porque si hay muchas parejas y parejas de parejas, por ahí empezamos a trabajar que esta pareja que está dentro de este circuito de la violencia va a desarrollar creencias muy marcadas y que evidentemente van a deteriorar su percepción de cambio, su percepción de salud. Esta misma idea que ustedes deben haber escuchado, cuando dice, ¿no? Ese chiste de Shakira, ¿no? Las mujeres también facturan. Entonces, cuando un hombre le dice a una mujer, ya pues paga tú la cuenta, o pagamos mitad mitad, surge que un rechazo inconsciente que dice, pero ¿por qué no lo haces tú si tú eres el hombre? Estos conflictos a nivel interno, a nivel inconsciente, van a generar conflictos a nivel consciente, precisamente porque se maneja esto que más adelante lo vamos viendo como una cuestión de- de incoherencia que se va a desarrollar como un patrón, patrón alterado de la conciencia. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta para pasar luego a un esquema inicial de lo que nosotros trabajamos en la intervención? Tal esto, eso déjelo para la psicología clínica, de lo cual yo no me voy a encargar. ¿De acuerdo? Porque a mí me gusta trabajar de manera muy práctica para resolver problemas, no para generar artículos o generar no sé cómo llamarlo, porque en realidad no me ayuda mucho una prueba psicológica. Me ayuda es intervenir. Así que vamos a hacer el primer plano que nosotros establecemos. En el principio de una intervención se llama empatía. No voy a hablar de rapport, porque luego lo voy a decir. No lo voy a hablar, se lo voy a demostrar en qué momento hay rapport y en qué momento hay empatía. Pero para eso voy a pedir la presencia de un colega o estudiante que quiera participar, explicarle el concepto, pero en la práctica. Puede ser psicólogo, psicóloga, vamos. ¿Quién quiere participar para poder ayudarme a que entendamos el concepto? Porque también está muy mal tratado el concepto de empatía y nos equivocamos mucho. Yo podría Karina, participar, doctor. por favor, Karina, muy agradecido. ¿Por qué digo Karina? Porque Gracias. ahí está escrito su nombre, Karina Palacio. No vayan a Sí, que la conozco sí, buenas Karina. noches. ¿Cómo estás? ¿Puedes abrir tu cámara, por favor? Mientras coloco mi Sí, incienso. sí, sí, un momentito. A ver, listo, ya estaba. Así. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Acá muy gustosa de estar aquí para aprender. Qué bueno, Karina. Eh, vamos a iniciar entonces. Am, hoy estuve en la playa. Después de mucho tiempo, estuve en la playa. Después de casi 8 meses o 12, creo, no, 10 meses. He estado en la sierra. Y fue muy agradable hacer el contacto con algo que es parte de nuestra vida, ¿no? El agua, la naturaleza, es un ser viviente. Lo más que ello es ese contacto con la naturaleza. ¿Alguna vez has tenido este contacto con la naturaleza? Sí, muchas ocasiones. Aún ¿Cuál? no en la playa este verano, pero Ujú, sí, ya, cuando salgo a caminar, correr en la mañana. ujú, perfecto. ¿Y cómo se siente estar en contacto con la naturaleza? Tal vez con la playa o con los árboles. Muy cálida, ¿no? Muy cálida, Ujú, muy amada por el ambiente. ok, muy cálido, ¿no?
¿Y cómo se siente cuando no tienes ese contacto? ¿Cómo es tu estado? Eh, claro, estoy enfocada pues a las acciones, tal vez un poco con el estrés diario. ¿Y qué te Sí. produce tu estrés? El estrés tuyo, el estrés diario. Bueno, ahora como estoy de vacaciones, estoy en los quehaceres de acá de la casa, entonces el estar pensando qué voy a hacer para el almuerzo, cómo voy a ir atendiendo a mi hijita. Ujú. Ah, a veces cuando nosotros no tenemos esa naturaleza, esa presencia de, de un padre más permanente, más amoroso, eh, más presente en nuestra vida. ¿Cómo entendemos esto, Karina? Como de las así adversidades de la vida, Mm, eso. De la presencia ¿Se de un refiere? padre, de la ¿Cómo? presencia de un padre Disculpen, en nuestra de vida. de la presencia de un padre, no le Ujú. escuché. Disculpe. Sí, perfecto, Ah, de un padre. ujú. Bueno, eh, ha habido distintas etapas, ¿no? En la presencia de mi papá, ¿no? Mm, Hoy en día ya como adulta, me siento ya más aceptada, comprendida por él y también ujú. he aceptado tal vez sus formas, ¿no? De amar, de querer a la familia, que ha sido Has podido difícil al comprender. inicio, Has podido ajá, comprender pero, que tu padre te amaba y te quería de una manera que en ese momento no comprendías. Ahora como ajá, madre has entendido de que era su manera, no la manera como tú creíste que no era correcta. ¿Lo ves así? así es, así es. Qué bueno. Los padres siempre somos cambiantes, ¿no? Tenemos nuestras propias etapas. Ah, muy bien. ¿Cómo te sientes, Karina? De conocer que has aprendido a perdonar y a aceptar al padre que tienes o que has tenido siempre a tu lado. Eh, bueno, me siento bastante liberada realmente porque tal vez al inicio, que ahora yo igual como adulta, ha sido un conflicto también, pues, ¿no? Ujú, Porque ya él es mayor, ¿no? ujú, Y entonces ujú. comprender, pues, ¿no? Como perdonarle ciertas Ujú. acciones. Ajá. Entonces, al inicio que tal vez me estresaba o conflictuaba también, o como quería Bueno, responder, o como respondía también de la misma manera. claro. Sin embargo, cuando lo hacía, me sentía muy apenada y frustrada por Ujú. mí misma, porque no me sentía que había superado yo, pues, ¿no? Algunas Así situaciones es. y me Ujú. estaba igualando la actitud, ¿no? Así es. Y, Pero bueno, ujú, esto ha cambiado. Y ahora estás entendiendo mejor las cosas, ¿no, Karina? sí. Qué bueno, Karina. ¿Cómo te has sentido en esta pequeña plática? Bueno, ahora cuando lo reafirmo, me Ujú, siento más comprometida con esa actitud ujú. que me es de mi parte más saludable hacia la Así convivencia es. con mi papá, porque yo vivo con él también, ¿no? Sigo viviendo Ujú. con él, ¿no? Entonces Bueno, eso es, eso ujú, eso es lo que eso. acabas de decir, es muy bonito, ¿no? Que cada vez que lo hablas, reafirmas lo que has estado logrando. Muy bien, Karina, muy agradecido por tu participación. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer? Y a todos los participantes, ¿alguna pregunta respecto a esto que ella no quiso, pero al final habló? ¿Preguntas? Esto de acá es, bueno, vamos a ver qué dice Karina, ¿no?
Karina, Ay, sí, sí, ¿eres eh, psicóloga? ¿Eres madre de familia solamente o tienes otra sí, profesión? soy psicóloga. Ujú, Bien. sí. ¿En qué momento hicimos una empatía? Ah, ahora, en el momento bueno, que me escucha y que me valida lo que le estoy mencionando también, me Mm, siento, o sea, bastante comprendida también en esta conversación que tengo con usted. así es. En realidad es un acto humano, pero ¿cuál crees que fue el punto de quiebre? ¿En qué momento crees que ingresé a hablar de tu padre? Bueno, me di cuenta de algunos detalles y darme cuenta y hablar de esto, ¿no? Ujú. Mm, tal vez de lo que ha costado, ¿no? Eso, un poco la situación de cómo he Ah, ido mejorando la bueno, relación con él. qué bueno, Karina. Recuerda que el comportamiento es un continuo, es decir, nunca termina uno de seguir haciendo cambios, porque es como lo que dice Heráclito, todo cambia, nada es estático, todo está en constante cambio y en constante fluir. Y la vida nuestra es muy bien, preguntas, Daniel, Wendy, Sandoval, Wilmer, Yasuri, Susan, Yolanda, Marlene, Rosa, Doris, Beatriz, Gloria, Einer, Lady. ¿Alguna pregunta? Ya que lo quieren hacer directo, tal vez también tú, Karina, o lo quieren escribir. O tal vez yo hago las preguntas para mí mismo, ¿no? Ulises, ¿y por qué hablaste de su padre? Podías haber hablado de su esposo, podías haber hablado de su madre. ¿Y cómo te diste cuenta que tenía un conflicto que está en proceso de recuperación? ¿En qué momento cambiaste de hablar de tu experiencia de estar hoy día en la playa, a hablar luego, antes de ello, de la naturaleza y entrar precisamente hacia hablar de la figura del padre? Y esto es la empatía. La empatía no es hablar, pues, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo te vacunaron? ¿Tienes la triple? Oye, ¿dónde estudiaste? También es válido, pero el cliente no te espera. Más aún la persona que es víctima de violencia, muchos de nosotros somos víctimas de la violencia familiar, eh, no te va a esperar la pregunta de hablar de cuestiones sociodemográficas o cuestiones filiales, sino es, como dijo Karina, tener la actitud de comprensión. Preguntas. Por favor, me gustaría que pregunten, y tienen la cámara abierta y tienen el audio también, hagan la pregunta más sencilla que quieran, porque en realidad esto de acá no es algo que uno diga, oye, pero no es fácil entender, tampoco lo ha sido para mí, y siempre voy aprendiendo de cada experiencia que tengo. Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Daniel? ¿Algo que no te quedó claro de esta sesión de empatía? Me gustaría escucharte, Daniel, porque no sé, me siento raro cuando no me preguntan. Listo. Bien, entonces es la primera, gracias, Daniel. Me quedó claro lo del rapport y validación de sus creencias. Perfecto. Bueno, no en ese orden, pero está bien. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran que aclare del concepto de empatía? Bueno, por ahí alguien me dirá, Ulises, pero me enseñaron que no se debe hablar de las cosas que uno hace en su vida. Bueno, eso es como te enseñaron, pero en la realidad no es así. Milton Erickson nos habla de que cuando tú preguntas a alguien o entrevistas a una persona, lo primero que tienes que hacer es utilizar una técnica, la técnica de confusión o la técnica de distracción. Vieron ustedes que no le preguntaba a ella, sino me preguntaba a mí mismo respecto a lo que había experimentado y por ahí hice que su inconsciente se distrajera en tratar de entender lo que yo le estaba hablando.
hablando. Y cuando ella se metió al asunto de la naturaleza, que ella camina también, ¿no? Bueno, no va mucho a la playa, pero camina por un parque. Metía a la naturaleza humana, a la naturaleza de una figura de padre. Y eso tiene un sentido, porque cuando observo y escucho a alguien siempre me doy cuenta de algunas cosas. Y le puedo hablar de la figura del padre, y le hablé de la figura del padre, y le definí ciertas circunstancias. Y luego ella identificó que era para ella y no se molestó. Luego ella misma empieza a hacer un reconocimiento de lo que pasó y de lo que está pasando hace mucho tiempo, ir comprendiendo al padre tuvo, se refiere a las etapas que ella vivió, que ya no son ahora las mismas, son etapas distintas. Termina diciendo, Karina, ¿bien? Bueno, desde la primera sesión que estableces con una persona que es víctima de violencia, recuerda, es fundamental que lo entiendan, esa persona que sufre violencia muchas veces ha tenido o sigue teniendo una familia, unos padres que al no poder resolver sus conflictos, pues derivaron en violencia física o en violencia psicológica o violencia sexual o violencia económica y todos los tipos de violencia que podemos conocer. Es decir, viene desde una familia que no ha solucionado, la probabilidad de buscar una pareja semejante es muy alta. Muchas de las personas que he entrevistado y que he trabajado en psicoterapia de intervención en violencia, lo primero que les pregunto, después de hacer la empatía, es, y, le cuento una historia y le digo, bueno, tuve una paciente que tuvo unos padres que se golpeaban, que se insultaban, ella pudo observar estas situaciones de violencia y que durante su etapa de la adolescencia tenía muchos conflictos porque era muy violenta con sus enamorados y bla, bla, bla. Y terminó diciéndole, ¿qué crees? La paciente, la que viene a la terapia, dice, doctor, se asemeja mucho a la familia que tuve. Entonces, Milton Erickson nos dice que los cuentos, las historias reales, obviamente, bien contadas, pueden generar esa, esa proyección, que obviamente estamos haciéndola, de identificar o de sentirse identificado en esa realidad. Y de aquí viene un concepto que en la psicoterapia ustedes van a tener que trabajar, que se llama, déjenme recordar, donde muchas veces no solamente son los padres, también pueden ser los abuelos, los que han experimentado este ciclo de violencia, del que hablaba Walker. Y este ciclo de violencia se repite en las familias, muchas veces se repite en 3 generaciones. Entonces, hay un concepto en la psicoterapia que nosotros hablamos, que se llama la intergeneracional, es decir, las generaciones que han vivido ese conflicto. Y lo mismo va a suceder con los estados de depresión o con los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión, y así las múltiples psicopatologías que podemos conocer. Es un factor a considerar dentro de la intervención. Si sabemos que los padres han tenido violencia y los abuelos también, nos da una idea de cómo ha ido evolucionando esta aceptación implícita de la violencia
y cómo esta persona va buscando parejas que tienen las mismas características que el padre. Acá viene otro concepto, ¿no? Nosotros elegimos a la pareja, ¿sí? Nosotros elegimos esa pareja semejante al padre o a la madre que tenemos. Semejante, no, no decimos igual. Si ese padre fue cariñoso, fue bonito, agradable, buscamos una persona semejante a ella, inconscientemente. Es otra que se cumple no con todas las personas, ¿eh? También puede ser lo contrario, lo que el padre no es. Es decir, si mi padre es cariñoso, yo busco a alguien que sea lo contrario. Lo ideal de una relación de pareja es buscar una persona que se vaya desarrollando. No es que sea estática, sino que sea en desarrollo. Y asumir que los conflictos son parte de ese desarrollo y que la manera de resolver ese conflicto es a través de qué? Diferentes técnicas, diferentes mecanismos. Nosotros vamos a ir implementando en el transcurso de nuestra vida. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, a ver, me han escrito, pero voy a ver los que me han escrito qué dice. Ah, ya, ok, ya está. Solo se quedó hasta lo que dijo su compañero. El concepto de violencia contra las mujeres de la relación de pareja es, hay que entender algo, los conceptos que manejamos en la psicoterapia son varios. Hay violencia de género, hay violencia familiar, intrafamiliar, hay violencia dentro de la relación de pareja y así. Dentro de esos contextos tenemos que entender que las formas como se abordan son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, hay un concepto que está dentro de lo que es el concepto, hay un concepto que está dentro de lo que es la perspectiva de género, que dice, y que todas las mujeres lo manejan sin necesidad de hablarlo. Dice, está basado en un enfoque de género que reconoce, a ver, vamos a ver acá, que la violencia contra la mujer como el resultado de las relaciones inequitativas de poder entre hombres y mujeres construidas y naturalizadas históricamente a través de procesos socioculturales. Ulises, pero ¿por qué hablas de violencia contra la mujer si hace un momento dijiste violencia es de ambos lados? Pero es que nuestra normativa legal, nuestros equipos de intervención, solo no trabajan con las mujeres. O alguien me puede decir lo contrario. Alguien me puede decir que están trabajando hoy en día un programa contra la violencia intrafamiliar, donde ingresa el hombre violento o el hombre agresor. Díganme ustedes, ¿han visto algún programa donde se trabaje en el aparato estatal, ¿no? Que hayan programas que estén diseñados para intervenir a hombres y a mujeres? Escríbame, porque de repente yo estoy equivocado, ¿eh? ¿Han visto ustedes que el Estado tenga ese programa donde trabajen a la mujer y al hombre agresor y a la mujer agredida, traten de establecer que logren ellos mejorar sus relaciones, ¿no? Establezcan un equilibrio de poder? Dígame, ¿han visto eso ustedes? ¿Rosa? ¿Quieres hablar? No, no, no lo hay. Porque las intervenciones son unilaterales, sí. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, mejorar. Si tú trabajas o estás a punto de trabajar para un centro un centro de salud mental comunitaria, pues hay que implementar ese programa, donde se trabaje con el hombre violento y la mujer violentada, con la intención de salvar ese matrimonio, salvar esa familia. Bueno, los que creemos en una ideología cristiana católica o católica cristiana, creemos en esa posibilidad, ¿no? Bueno, entonces, este es el modelo que nosotros a hoy en día se maneja en nuestro medio. Este es el concepto de violencia contra la mujer, porque se interviene sobre la
relaciones de la violencia contra la mujer, ni siquiera contra el hombre o entre la relación de pareja, ¿no? Esa es la realidad que manejamos en nuestro... Y es más, existe un artículo que Fujimori, ¿cómo se dice?, validó con respecto a la violencia contra la mujer y la categoría o la perspectiva de género, publicado inclusive por Fujimori, lo cual está muy bien, pero la aplicación fue incorrecta o no fue adecuada. No estoy de acuerdo con Fujimori, pero hay cosas que ha hecho bien, ¿no? Como presidente. Al presidente, no a la persona. Aquí quiero que nosotros entendamos esto porque de aquí viene cómo interviene. Desde el concepto que tienes de la violencia contra la mujer dentro de la relación de pareja es cómo trabajas tú. ¿De acuerdo? Entonces, la violencia contra la mujer en una relación de pareja, de convivencia o de matrimonio, bueno, ya, es definida como toda acción u omisión ejercida por los hombres. Bueno, seguimos dentro del concepto de género. Yo no estoy de acuerdo con el género en realidad, pero es la realidad, pues, la realidad que vivimos en nuestro país, en contra de las mujeres, dentro de una relación íntima, presente o pasada. Entonces, ¿qué te está diciendo el concepto? La violencia es no hacerle caso cuando ella te habla, que cuando ella te plantea algo, no decirle nada, es una omisión. No solamente de la acción, porque recordemos, y esto justamente surge de la tesis que hice en el 2004, la violencia psicológica, 8 años, veían a la violencia psicológica como la más grave, es decir, la que menos quisieran ser partícipes o ser dañados o ser afectados o ser eh, puestos en este tipo de violencia. Es que la omisión es una forma de violencia psicológica. La mujer más acepta como un elemento rechazo, la omisión, la no crítica. En este estudio que hice en el año 2000 y tantos, para el 2004, se hablaba de 4 categorías de violencia, entendidas como agresión física, pero solamente me golpeó, solamente me cacheteó, no me hizo daño. ¿Me dejó entender? Solamente me cacheteó, no me hizo daño. O sea, una cachetada no considera como una acción de agresión física. Y para que sea una agresión física para ella, tendría que hacer una agresión física grave, algo que pudiera generar un daño en un órgano o un corte o quizás algo que le haya llevado a un desmayo. En estas categorías es importante cómo analizas tú la intervención con la mujer. Ya hablaré de mujer porque en realidad es como viene, o del hombre, ¿no? En este sentido. Es más complejo el tema del hombre, ¿eh? Sobre todo el agresor. Ya que la pregunta es, ¿en realidad nos importa la gravedad? No, no es que no nos importe. Nos importa mucho cómo percibe esta acción de violencia y cómo a partir de ella podemos establecer que existe una historia pasada, una historia familiar pasada, donde la violencia, como dije al inicio, se naturalizó, que fue aceptada socialmente dentro de su cultura. Y acá viene otro concepto que tenemos que considerar, lo multidimensional de la violencia contra la mujer. Recuerden algo, hay mujeres, lamentablemente, lugares de la sierra o lugares de la selva o lugares de la costa, donde la violencia física es aceptada, hasta que no ocurra, obviamente, una agresión física grave, donde la violencia psicológica es parte del modelo de vida. Y esto no tiene nada que ver con la profesión, porque he visto mujeres profesionales
o mujeres que no lo son, u hombres que no lo son, donde la violencia se da, se da en realidad hasta por los propios padres a los hijos. Y acaba otro aspecto que nosotros no consideramos cuando trabajamos con una mujer víctima de violencia. ¿Qué dice el concepto y otros integrantes del grupo familiar? Yo les pregunto, ¿trabajan con los hijos de la mujer víctima de violencia familiar? Bueno, lo harás tú en tu consultorio privado, porque esa violencia que fue ejercida y fue aceptada y recibida por esta mujer es madre y que tiene hijos, los hijos también se afectan. Y acá viene este factor que hay que trabajar en todas las mujeres, en toda la familia, en realidad yo diría, se llama el estrés postraumático. Este sí es un diagnóstico. Ulises, ¿pero qué? ¿Todas las mujeres que han recibido violencia tienen estrés postraumático? No, no, no todos desarrollan estrés postraumático, ¿de acuerdo? Pero la mayoría sí. Por ahí empezamos ya encontrando, entonces, un aspecto fundamental terapéutica es ser simpáticos con el cliente. Tenemos que hacer práctico para desarrollar el principio de poder es que la mujer esconda el conflicto real. Entonces le decía hace un momento, ¿ustedes creen que la violencia que recibe la mujer dentro de este ciclo de la violencia intrafamiliar sea el problema? ¿O esa sea la causa realmente? ¿O es que detrás de esas causas hay factores que inciden, que provocan, que crean situaciones? ¿Dónde tenemos que trabajar la psicoterapia, la terapia? ¿En las consecuencias? ¿O hay que buscar las causas? En el modelo conductual cognitivo buscará solamente las consecuencias, apaciguar el incendio, mas no apagarlo. ¿Entiende? No vas a apagar el incendio, solamente vas a apaciguar un poco. Eso no va a resolver el problema. El estrés postraumático sigue siendo la consecuencia, no la causa del problema. Si nosotros queremos ayudar a una mujer víctima de violencia, tenemos que entender esos factores que intervienen en esta situación de violencia intrafamiliar. Y esos factores no están únicamente en la relación con el hombre agresor, están dentro de su historia familiar. Por ahí encontramos esas causas que pueden explicar por qué esta mujer acepta inconscientemente la violencia contra ella y contra sus hijos. Porque es que ella eh, valida, porque ella no quiere aceptar, en realidad este hombre está haciendo algo que es en contra de su propia autoestima, de su propia libertad, dentro de la posibilidad de su salud. Porque aquí también hay factores que tenemos que analizar. Cuando tú intervienes en una mujer víctima de violencia, tenemos que hacerlo dentro de un plano mayor. No solamente es afectada su estado emocional,
también es afectada el desarrollo de su cuerpo. Hay alteraciones a nivel del sistema nervioso, a nivel sistema digestivo, hay alteraciones a nivel social, a nivel cultural dentro de su grupo, dentro de su familia, la percepción de la violencia de los hijos respecto del padre contra la madre. Esos elementos se tienen que considerar si queremos ayudar a una mujer víctima de violencia, porque no solamente le afecta a ella, le afecta también a los demás integrantes del grupo familiar. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran agregar, algo que quisieran preguntar. Y de repente me voy a atrever un poco. Yo sé que acá, bueno, por lo menos considero que lo que se habla acá se va a quedar acá, ¿no? Y por eso quiero de repente pedir la participación de uno de ustedes para que nos cuente alguna historia de alguna persona que ha sido víctima de violencia, de sus padres, o tal vez de sus amigos, o tal vez de otros familiares, para entender un poquito más ese contexto del cual estoy hablando hace un momento. Entonces, aquí es importante entender el concepto para poder implicar una intervención, porque se habla de cosas que suceden en su presente o en su pasado de la pareja, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en realidad hay un principio muy cierto que dice de que nunca nos vamos a olvidar de lo que nos ha pasado alguna vez. No tiene la misma fuerza del recuerdo traumático, pero queda. En estas mujeres víctimas de violencia de su pareja, queda la experiencia traumática, ese recuerdo pasado. Muchas veces los investigadores, como es Mara Horda, nos habla de que en realidad hay un contexto de relación inequitativa de poder, de quién tiene el control de la casa, del hogar, de la familia, porque muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia familiar, permiten, aceptan, se subordinan a la autoridad no equitativa, a esa autoridad que no tiene equilibrio, ¿sí?, de la pareja. Mediante la imposición del poder, yo trabajo, tú no trabajas, tú eres una ociosa, empiezan todas las palabras negativas, todas esas palabras distorsionadas, esos conceptos o palabras distorsionadas de la imagen de la otra persona que es la mujer. La amenaza al daño físico, sexual o psicológico económico. Y acá otro aspecto a considerar dentro de la intervención. Muchas mujeres que son víctimas de violencia familiar reciben no solamente la agresión psicológica, no solo la agresión física, sino también la agresión sexual. El ser obligadas a tener sexo en contra de su voluntad ya es una agresión. También sucede en parejas que no tienen violencia, manifiesta algo que obviamente, como quien dice, no lo sabe todo el mundo, pero solo lo sabes tú. Y el otro aspecto fundamental tenía que ver con lo económico, es decir, el que tiene el dinero es el que manda. También se ha cambiado la imagen en ese sentido. Ahora la mujer que tiene dinero también es la que manda. O sea, todo esto que vemos en un contexto real está inscrito dentro del tema de las relaciones de poder. Y nosotros tenemos que ir nuestro discurso, nuestra intervención sobre tratar de equilibrar esa balanza. No dentro de la filosofía esto que es género, sino dentro de la filosofía de una familia democrática. No siempre. Entonces, acá viene también esta parte de la enseñanza, es decir, utilizar mucho el poder enseñarle a la persona que es la mujer víctima de violencia, de su pareja,
enseñarle a ella un poco más de educarla a través de historias, a través de literatura. Esta llamada terapia psicoeducativa o psicoeducativa, ¿no? Que básicamente tiene que ver con darle herramientas para que ella también vea casos de mujeres que han podido lograr libros de autoayuda o videos que le permita a ella empoderarse y poder buscar un equilibrio, no quizás desde el perdón, pero sí desde la convivencia, desde el respeto, desde la aceptación de no aceptar la violencia. Y acá vamos a encontrar diferentes conceptos sobre las violencias que nosotros trabajamos en ellas. Si vemos la violencia psicológica, económica, física, sexual, o sea, desde ahí nos damos cuenta que sobre estos conceptos es que tenemos nosotros que trabajar la intervención terapéutica. Desde el aspecto de la baja autoestima, de la autoafirmación, desde allí entendemos que dentro de las consecuencias que evaluamos en una mujer víctima de violencia familiar está la baja autoestima. Ahora, la baja autoestima tiene varios elementos y varias estructuras que tenemos que ir trabajando. Pero vuelvo a preguntar, ¿esas son las causas? ¿Eso es lo que nosotros vamos a intervenir únicamente? Bien, vamos, quiero escucharlos a ustedes. Por favor, si no puedes hablar, solo escribe para yo poder hacer un análisis y poder dar respuestas. Vamos, pregunto yo, ¿esas son las cosas que tenemos que trabajar solamente o hay más temas que tenemos que ver? ¿Qué piensa en ese sentido Wilmer? ¿Es que no me quieren preguntar? Yo voy a preguntarle, creo. Wilmer, ¿estás ahí? No sé quién preguntarle porque no me responde. A ver. No solo eso, dice Susan. También tenemos que ver la historia familiar, la niñez. Es cierto, Susan. ¿Cómo le preguntamos sobre eso? ¿Cuál sería la palabra mágica? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Pues, voy a hacer una entrevista. No voy a centrarme mucho en la profundidad. Voy a hacer una entrevista terapéutica para ir encontrando elementos. No necesariamente de violencia, pueden ser otros elementos. ¿Alguien se anima a querer hacer una sesión gratuita y que pueda aprender la técnica mejor para que lo pueda practicar con una persona real? Vamos, da poco tiempo, ¿eh? Alguien dice yo y vamos a hacer. No voy a indagar mucho en la profundidad, solamente en la periferia. Pero quiero que sepan cómo se hace, cómo podemos hablar, por ejemplo, de lo que Susan nos dice, de la historia familiar. Cómo abordo eso, que la persona se sienta invadida. ¿Quién quiere participar? Susan, ¿te animas? Que no me quieren hacer caso, los demás están muy ocupados. Doctor, buenas noches. Yasuri, perfecto, Yasuri. A ver, Buenas Yasuri, noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Yasuri. Bien, doctor. Bien, ¿abres tu cámara o no puedes? No sé, no hay problema. Ya, sí puedo encenderlo. Bien, entonces voy a trabajar, voy a indagar sin ser muy invasivo, ¿de acuerdo? Y voy a Ya. utilizar otros mecanismos. Ah, ya está. Y voy a utilizar la misma técnica, pero de una manera distinta. Ujú. Eh, bien. ¿Sabe qué, Yasuri? Estos lentes que tengo ahora, los cuales puedo ver en profundidad, los perdí. Estos son lentes nuevos.
Cuando hice una capacitación al personal de salud de la red de salud allí en Cusco, no voy a decir qué parte de Cusco, esto, dejé, iba a dar justo un curso y no sé qué pasó, que fui corriendo y no había señal y se me cayó los lentes, lo tenía en las manos y se me perdió. Ya no los pude recuperar porque el día siguiente tenía que viajar a Cusco, a ciudad, así que ya regresar allí era, es posible, pero ya era un lente con el cual ya no, estaba un poquito dañado. ¿Te imaginas? No poder ver, no poder ver en profundidad. Ujú. Sí, debe ser complicado. ¿Qué podría ser complicado en esa profundidad? Eh, pues no ver lo que estás acostumbrado o analizar. A veces nos cuesta ver en profundidad, ¿no, Yasuri? Sí, Sobre todo cuando la persona no creemos conocerla, pero luego nos sorprendemos si no la conocemos en realidad, ¿no? sí, Luego viene la decepción. sí, también. A veces pienso que abusan de la confianza o abusan de nuestra mm, amabilidad y de nuestra sencillez. ¿Qué Sí. piensas tú, Yasuri? ¿Cómo? Disculpe, no le entendí bien, Mm. doctor. A veces pienso que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí, siempre pasa que te decepcionas. Y te ha pasado a ti. Sí, sí, sí me ha pasado. Eso ha sido hace poco. Sí, Mm. Pero tú eres una mujer fuerte. Y si no lo eres ahora, lo vas a hacer. sí, Porque no eres tú la que falla. es- Eres tú la que se equivoca por no saber elegir únicamente. sí, la verdad sí. No sé si podría comentar lo que me pasó. Claro que sí. Escuchamos, Bueno, Yasuri. en este caso no fue una decepción, digamos, amorosa, sino una decepción de amistad. Ujú, Yo he estado trabajando, yo soy de ujú, Ayacucho, Huamanga, ujú, y he trabajado en el Poder Judicial fuera, ujú. en una Ya. provincia muy alejada, a 8 horas de viaje de la ciudad. Entonces estaba en un lugar donde no conocía a nadie. Bueno, al principio las personas o los mismos compañeros se acercaron, me ofrecieron su amistad. Bueno, ya al pasar el tiempo, los meses, bueno, pues me di cuenta que a veces las amistades que supuestamente te ofrecen no son sinceras. Entonces, de quienes más había confiado, había creído genuinamente que me ofrecían una amistad sincera, al final llegué a decepcionarme completamente y eso es como un duelo profundo para mí, ¿no? Porque, bueno, yo había ofrecido y había sido sincera con mi amistad, pero al enterarme, como que me lastimó bastante, ¿no? Porque dije, entonces en el mundo ya no se puede ofrecer buena amistad porque de la otra parte, pues no es recíproca. Entonces, al parecer ya no se puede confiar en nadie, en estos tiempos, creo. Es una gran decepción realmente. Eso fue lo que me pasó ahora, hace poco. A veces cuando somos niños aceptamos todo.
Tal vez porque nos enseñaron a que no debemos desconfiar o no debemos de ser como ellos, Sí, solamente aceptar. ¿Te pasó eso alguna vez cuando eras niño? sí, sí, claro, porque no creo que cuando somos niños pues somos inocentes y creemos en todo, Ujú. pero ya al pasar los años pues ya no, uno se va dando cuenta que ya no todos son sinceros. Claro que no se puede, ¿cómo se dice?, meter a todos en un mismo saco, ¿no? Porque hay excepciones, pero en mi caso yo creo que no se puede confiar ya en nadie. Padre, ¿puedes confiar en tu padre, Claro que sí, en tu madre, también. en tus hermanos o hermanas? Sí, también. Bueno, entonces eso quiere decir que sí aún puedes confiar en algunas personas y en muchas personas. Yo creo Tal vez lo que que hace falta, sí, en la familia sí. eso significa que confiar en una pareja va a ser muy difícil. Sí, realmente es difícil. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Ahora, después de lo que me pasó con referencia a lo que le comenté, o Ahora, en este momento, bueno, ya más tranquila porque terminó mi contrato en ese lugar alejado donde trabajaba y me sentía pues sola, ¿no? Ahora ya estoy en casa, volví a casa, estoy con mi familia y ya más tranquila. ¿estás tranquila en realidad? Sí, con decepción, pero tranquila. Ok. Entonces, estás tratando de lograr esa tranquilidad. Sí, bueno, sí, tratando de lograr. Yo creo que lo vas a lograr, pero recuerda, no todos son personas que te pueden Sí. fallar o te puedan traicionar. Y eso es fundamental, que aprendas a perdonarte a ti primero por haber confiado de la manera que no debes confiar y perdonar al otro o a la otra persona que no mereció tu confianza. Claro. Solo es para que tú también puedas estar libre y sentirte plena, y es lo más importante. Claro, doctor. ¿Alguna pregunta, Yasuri? Entonces, la ¿Quieres única preguntarme forma, algo? sí, como dice, entonces la única forma de poder, digamos yo, encontrar esa paz y tranquilidad es perdonarme a mí y perdonar a la otra persona. Entonces, este es el esquema, que también cumple para las mujeres víctimas de violencia familiar. Yo tengo que reconocer yo cuál es esa debilidad, ese argumento de vida. Tengo que aceptar que no me funciona. Debo cambiar eso que es como una puerta que no tiene seguro, que no tiene chapa. Pues hay que ponerle una chapa a esa puerta. Tal vez tu Mm, puerta siempre estuvo allí, pero tenía una puerta sin llave, una puerta sin chapa, donde uno podía entrar y salir. Ahora te das cuenta que hay que ponerle una chapa, tener una llave, mm.
y que esto te sirva como un aprendizaje. Que no se puede confiar de la manera como lo hiciste. Tienes que cambiar tu estructura y tu esquema de cómo confiar en las personas. Dos, Claro. entender qué pasó con la persona que hiciste y allí aceptar el error que cometiste tú, no en la otra persona. Si tú reconoces el plano tuyo, el plano interior y el plano exterior, la otra persona ya no será muy importante en ese perdón del cual muchos hablan. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Yasuri. Muy bien, Gracias, doctor. entonces, gracias, Yasuri. Entonces, es como muchas veces utilizamos el lenguaje, de cómo establecemos esa confianza para que la otra persona nos hable. Porque tampoco es que tú le digas, ya, cuéntame sobre tu problema. No te lo va a contar. Que si le preguntas así, no te va a contar nada. Pero si tú le invitas, si tú empiezas a crear un espacio de diálogo, donde ella se da cuenta que tú también puedes sentir algunos conflictos en tu vida, o tal vez puedas reflexionar sobre una situación de la vida. Porque esto que acabo de hacer surgió de momento, algo que inventé dentro de la experiencia de diálogo, este análisis, de una experiencia personal o de los clientes, porque fue algo real, no fue una fantasía, no fue una figuración. Y es que cuando el paciente, víctima de violencia familiar, la violencia física del hombre contra ella, quiere sentir confianza, porque ya la perdió, como dijo Yasuri, ya la perdió. En un momento Yasuri nos dice, yo ya no confío en nadie. Entonces digo, no te quieres conseguir de nadie, porque al final no vas a confiar ni en una persona, una pareja. Pues confía en tu padre, sí, confía en tu madre, sí, confía en tus hermanos, sí. Entonces puedes confiar todavía en otras personas, no necesariamente tu familia. Tenemos que replantear nuestra manera de cómo hacemos esa confianza. Porque lo que se pierde en una mujer víctima de violencia contra ella dentro de la relación de pareja es precisamente la confianza, su propia confianza. Si no recobra esa confianza hacia ella misma, no va a poder lograr confiar en las personas de afuera, que primero tiene que partir de la aceptación del error que cometió, para luego aceptar que el otro puede haber cometido un error a partir de mis propios errores, de cómo yo hago la confianza, cómo yo establezco esa amistad, cómo yo establezco esa relación de afecto y cariño con una pareja, con mi pareja. La Yasuri no fue una relación de pareja, fue una relación con integrantes o personas que eran sus amigos. Eso también pasa porque la amistad con la pareja es una de las variables que siempre se establece en la convivencia. ¿Hasta qué punto estás capaz de aceptar ciertas cosas y hasta qué punto no aceptas ciertas? Entonces, hay límites que nosotros tenemos que enseñar al cliente. Hasta dónde puede haber esa confianza, hasta dónde puede haber esa aceptación. Porque hay límites que se establecen, límites necesarios realmente. Y es lo que nosotros enseñamos en la psicoterapia, es establecer los límites a partir de el análisis. Eso es fundamental. Lo más importante es la actitud de comprensión. Eso es lo esencial. Nadie está libre de tener un problema, un conflicto. Nadie está libre de ser traicionado, engañado, rechazado. Imagínense al Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor, pues lo traicionaron, ¿no?
tantas veces, lo negaron tantas veces, pero él siguió confiando, los perdonó. Si el Hijo de Dios hace eso, entonces ¿por qué nosotros no hacemos algo tan posible? Eso va para todos los contextos. ¿Preguntas? Entonces, desde esos planos tenemos que insertar nuestra terapia. Psicoterapia es un acto de hacer consciente lo inconsciente, de cambiar eso que tiene ese estado de trauma que tiene la persona para que logre tener un estado de tranquilidad. En la violencia psicológica son muchísimos aspectos, en realidad, la autonomía, la hostilidad, el ataque verbal, los insultos, la intimidación, las burlas, las humillaciones, la amenaza de estar, de lo que hablaba su compañera, tranquilidad que buscamos, es ese bienestar, ¿sí? Y que no nos va a permitir desarrollarnos en nuestra vida. La violencia económica, esto es actual en realidad, es una variable a considerar dentro del trabajo terapéutico. Eso de que yo no puedo trabajar, yo nunca he trabajado, son esquemas que nosotros dentro de sus creencias irracionales tenemos que modificarlas, cambiarlas, tenemos que darle ese empuje al cumplimiento de sus propias metas y no haber esa dependencia permanente, constante, de la persona que es su pareja, su esposo. Entonces, ¿cómo es que el hombre ejerce esa violencia a través del control de los recursos financieros, o sea, del ingreso económico familiar o de los terrenos, de la casa está a mi nombre, los terrenos están a mi nombre? Bueno, no debiera ser así en realidad. O usar chantaje o manipulación, o también tiene que ver con la destrucción o la apropiación de recursos, bienes, utilizando la fuerza física. En el primer caso hablamos de una violencia económica leve y en la segunda una violencia económica grave. Eso es lo que yo les decía, hay que identificar estos patrones dentro de estos tipos de violencia, porque eso nos va a servir para poder intervenir, sobre todo cuando son aspectos graves. Y la violencia física. Una cachetada es una violencia física, ¿sí? Pero también cuando atacan partes del cuerpo, eso puede ser un leve. Pero puede ser grave cuando usan objetos contundentes, cortantes o armas de fuego. Seguimos entonces. Luego no viene la violencia sexual. Y acá es donde tenemos que trabajar muchísimo, en realidad. Y la intervención tiene que ver con esto, porque una mujer víctima de violencia no va a salir rápido de este ciclo de violencia, porque el esposo va a volver al hogar, o tal vez vuelva después de 6 meses, luego de aplicarse la medida de alejamiento, ¿sí? Como una medida preventiva, pero luego va a volver. Entonces, esta intensidad, este fenómeno ciclo de intensidad creciente, es el que se da esencialmente dentro del ciclo de esta violencia familiar. Y salir del ciclo de la violencia no es cosa tan sencilla. Por más que no lo vea su pareja, queda ese recuerdo de esa experiencia traumática y donde tenemos que trabajar. Ese es el ciclo. Decimos que es un ciclo porque lo que finalmente termina la culpa, luego viene la reconciliación y luego aparece esa aparente calma. Esta aparente calma que en realidad no es calma, solo es que de nuevo empieza, pero le dices, pero ya lo perdonó, ya dijo que ya no va a volver a golpearla. ¿Le has hecho psicoterapia? No, pero lo veo que ya cambió. No va a cambiar.
una persona que ejerce violencia física sobre su esposa o conviviente no va a cambiar si no recibe psicoterapia. Será digamos, serán pocas personas que cambien, pero la mayoría no cambia por acto de magia. Necesitan la intervención psicoterapéutica para lograr que en realidad la persona ha identificado lo que lo llevó a hacer violencia. Recuerden que la violencia es la consecuencia, no la causa del problema. Este ciclo que ustedes están viendo es importante que lo manejen, que así se va a dar. No existe en realidad otra manera de interpretar esta violencia que se ejerce dentro de la familia. Por tanto, la violencia contra la mujer es cíclica, porque atraviesa por una etapa de acumulación de tensión. Acá, la explosión violenta, la culpa, arrepentimiento, la reconciliación y el aparente calma. Y luego de nuevo se acumula tensión, discusión y de nuevo empieza la explosión violenta y agresión. Así es el ciclo. Entonces tenemos que romper el ciclo. Y para romper el ciclo, el trabajo terapéutico es identificar cómo se daba el ciclo de violencia. Porque el ciclo de violencia en cada pareja es diferente. Es diferente. Y precisamente ahí va la diferencia. Es decir, cada uno va a mostrar diferentes intensidades, las frecuencias, cada cuánto tiempo ocurre esas discusiones. Es importante que tengamos hacer un control, cómo se va dando la violencia, sobre todo en las intensidades, en qué tiempo ocurre eso, debido a qué. Todo ello es parte del trabajo terapéutico. Identificar el ciclo nos ayuda aquí, por ejemplo, a cortar. ¿Sí? Aquí vamos cortando. Ahí no sé cómo. Ahí está. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, tenemos que, de aquí para aquí, tenemos que lograr nosotros ahí trabajar. Para evitar que se acumule la tensión, acá tenemos que ser una mujer empoderada, tenga una autoestima saludable, que sepa ser asertiva, que sepa hacerse respetar, tenga un criterio de buscar siempre solucionar los conflictos, si no, se acumula la tensión. Y si luego encontramos en la pareja que está en este ciclo de acumulación de tensión, en cualquier momento van a estallar, pues aquí hay que trabajar qué técnicas para relajarse puede lograr, el bloqueo de pensamientos, la meditación, son técnicas que van a ayudar a disminuir en ambos la violencia. Este es un poquito más amplio, ¿no? Es la escalada de la violencia contra la mujer. Y esto es muy interesante porque nuevamente volvemos al punto de dónde intervenir terapéuticamente. Eh, Esto nos va a servir, en realidad, para ver dónde estás tú, o sea, la mujer víctima de violencia, dónde está ella, cómo ocurrió. Entonces, aquí salen preguntas, nos va a permitir trabajar por diferentes síntomas, diferentes estadios, diferentes creencias que ayudan precisamente al desarrollo de la aceptación de la violencia implícita. Esta escalada también tiene algo que es fundamental. Todo esto ocurre sobre estos puntos, sobre estos síntomas, tenemos que ir trabajando mucho la autoaceptación, eh, el reflejo empático, tenemos que trabajar el llamado eh, aceptación del conflicto, de desligamiento de sus conflictos en términos de postrauma. Porque esto que ustedes ven es cómo se va esta escalera de la violencia.
Y nosotros tenemos que preguntar, ¿dónde está en realidad? ¿Dónde está ahora? En qué fase de su ciclo de violencia, que ese ciclo que da vuelta? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿En qué etapa de estas es donde se afectó más? Que no todos tenemos el mismo conflicto, todos tenemos conflictos diferentes. Entonces, acá hay 10 puntos que hay que analizar, hay que preguntar. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿tú crees que a veces tu esposo te controla? Por ejemplo, ¿no? Y ella te va a responder sí. Ok. Eso nos va a permitir entender dónde vamos a actuar, de qué manera vamos a actuar. Por ejemplo, empieza por el control, el aislamiento de las otras personas. Luego viene el chantaje y la culpa, la agresión sexual, la desvalorización con insultos, la intimidación, la agresión física, las amenazas y finalmente sexo forzado y la violencia propiamente dicha. Sí, el cuadrito es muy importante que lo tenga. Entonces, nos involucramos en esta etapa, más violencia de género contra las mujeres, hombres, niños, ancianos y demás integrantes de la familia. Eso lo he agregado yo, ¿eh? No es que sea así la prédica. Es que en realidad la violencia no solamente es contra la mujer, es también contra los niños que viven en ese hogar, tal vez los abuelos o los tíos que también están en esa casa, pero también son los hombres los que reciben violencia. Tenemos que estar listos para poder enfrentar qué hacer allí. Entonces, aquí, eh, de aquí estos conceptos que van a venir más adelante, de aquí se elaboran un conjunto de intervenciones. Empezamos por esto. La actitud hacia la subordinación y hacia la violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Puede ser definida de muchas formas. Desde un plano operativo sería solamente cualquier acto con la intención de dañar a la pareja. Así que cualquier acto violento caería dentro de la definición. Es de lo que estamos acá hablando, son las actitudes que tiene la mujer hacia esa subordinación. Tal vez porque el padre le enseñó, las mujeres no deben responder y deben aceptar todo lo que dice tu pareja. Porque son actitudes que se aprenden dentro de la subcultura o de la cultura familiar, digamos, extensa, porque era nuclear, ahora es extensa. Eh, este es el concepto de género. Entonces, eh, sabemos de que muchas mujeres están subordinadas hacia el poder masculino, como dirían las feministas. Esa subordinación tiene una historia, un principio de donde parte, ¿de acuerdo? Entonces, un principio de donde parte. Esa subordinación puede ser por un aspecto desde su cultura familiar. Entonces, ¿es estar en contra de su cultura familiar o es que ella aprenda a reconocer qué es lo positivo de esa cultura, subordinación y qué no lo es? Que no le puedes quitar creencias que han tardado años, años en su vida, pocas sesiones. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro. Eh, si disminuimos la violencia contra la mujer, también estamos disminuyendo las actitudes hacia esa subordinación. Existen razones para esperar que las actitudes de aceptación hacia la violencia contra la mujer estén soportadas en actitudes de aceptación hacia la subordinación de género, es decir, compartan la misma estructura actitudinal. Teoría. ¿Preguntas hasta aquí? Uh, Acá quiero que vean las dos caras de la moneda, de una sola moneda. En este sentido, vemos la mujer golpeando o ya golpeó al hombre golpeó a la mujer. Luego ven aquí la mujer golpea al hombre. En realidad esto es lo que sucede. Es una relación bidireccional.
se da en estos contextos. Es bidireccional. Para algunos, como Duluth, que es un feminista, plantea que la eliminación de la violencia contra la mujer atraviesa por la eliminación del control de género. Esas relaciones inequitativas. Ya eso es demasiado, ya, bueno, como diríamos, a veces demasiado sectario, ¿no? No va hacia la solución real de las cosas, sino hacia la búsqueda de un conflicto mayor. Existe evidencia que demuestra una fuerte relación entre las actitudes patriarcales y las actitudes que apoyan la violencia contra la mujer. Entonces, el trabajo nuestro en la psicoterapia es desmitificar esas creencias patriarcales o de subordinación, o esas creencias de que manda es el hombre y bla, 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 que me parece bien. Sin embargo, a veces es demasiado exagerado. Entonces, aquí va el trabajo de desmitificar, de analizar esos patrones culturales con los que vienen las personas. Una cosa diferente es analizar esos patrones en una cultura como es Ayacucho, una muy distinta como es Iquitos y otra muy distinta que es Lima. Todos ellos tienen patrones culturales que defienden la violencia o defienden al patriarcado, sí, pero no es pelear contra esas creencias, sino ayudarle a que tengan una actitud de comprensión de la realidad misma. Las normas tradicionales de género también facilitan mucho la minimización, la culpabilización y justificación de la violencia contra la mujer. Eso no quiere decir que la mujer no debe estar con los hijos y cocinar para un esposo o para sus hijos. Lo que debe haber es precisamente enseñarle. Ese no es el problema en realidad. El asunto es que se debe homogeneizar esa práctica donde hombre y mujer deben apoyarse mutuamente, sobre todo cuando tienen hijos. Si no, van a mantener como decimos, van a mantener esas actitudes y van a aceptar la violencia y solo cuando es algo grave, recién van a asumir que no está bien las cosas que están sucediendo. La culpabilización de las agredidas, por ejemplo, no solo lo hacen los agresores, también forman parte de las propias actitudes de la sociedad en conjunto. Es decir, hace un momento, ¿no? Nuestra cultura prácticamente naturaliza la violencia y no hay solución, o sea, no hay reclamo. Es lo que ve en realidad el inconsciente de las personas. Eh, que las mujeres se sienten culpables por la agresión recibida. ¿Sí? Que nosotros buscamos, ¿no? Evitar la autoculpación. Y esto es fundamental desde el análisis del lenguaje. Programación neurolingüística tiene muchísimo que dar sobre el tema de cómo uno mismo se automodela, cómo uno mismo se autoculpabiliza. Esa es la realidad que se da muchas veces. Ya. El problema con la subordinación de género es que aún tiene alta tolerancia social. Tras que en la sociedad se condena cada vez más la violencia física extrema, las conductas de subordinación son socialmente aceptadas, hasta idealizadas. La imagen de buena esposa, pareja comprensiva, madre sacrificada, no son muy valorados en la sociedad y forman parte de la identidad de hombres y mujeres. Por tanto, la violencia contra la mujer es justificada como un medio correctivo o como castigo para las mujeres que rompen este estereotipo. Es un mal menor aceptable para mantener el statu quo. Ujú. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? La intervención mayor que se trabaja con las mujeres víctimas de violencia tiene que ver con el estrés postraumático. Los recuerdos están presentes en todo momento en la mujer.
Sin embargo, va el otro plano, ¿no? Ese recuerdo es una experiencia traumática que no le permite muchas veces conciliar el sueño, tiene pesadez en el estómago, tiene alteración de su sistema cardiovascular. O sea, tiene que ver con todo eso. No solamente es un aspecto puramente emocional, es un aspecto también desde la afectación a su sistema nervioso, no solamente desde el grupo de referencia o su comunidad, no, o su familia, tiene que ver también con aspectos neurológicos, fisiológicos. Eso es lo que sucede. Entonces, el conocimiento tiene que ser más amplio. El concepto de masculinidad hegemónica también está fuertemente asociado al control de la pareja, su subordinación y el uso de la fuerza como medio de poder y de control. Esta es la masculinidad hegemónica, donde el hombre no respeta ni el espacio privado de su pareja. También puede ser al revés, su subordinación de parte de ella y el uso de la fuerza como medio de poder y control de parte de él. Es otra manera, ¿no?, de entender las cosas. La masculinidad hegemónica no respeta los valores o las creencias de una familia más equilibrada, una familia más democrática. Al contrario, la masculinidad no es hostil de forma primaria. En general suele idealizarse como benevolente por la sociedad. La subversión de género en la masculinidad hegemónica pueden tener dos extremos. En uno está la masculinidad hostil, agresiva, impositiva, que usa la violencia como un mecanismo de castigo a las mujeres que intentan usurpar ese poder. En el otro estaría la masculinidad complaciente, benevolente, paternalista, firme, extremadamente controlista, que usa la violencia como un mecanismo protector para que las mujeres se mantengan en sus roles tradicionales. Aunque parezcan opuestos, estos dos extremos forman parte del mismo concepto, el sexismo equivalente. Aquí nuevamente voy a este aspecto fundamental, ¿no? O sea, lo hegemónico tampoco tiene que ser dejar que las cosas se den, dejar que las cosas pasen. Entonces, esto es la esencia de una intervención. Analizar en qué tipo de plano está desarrollando esa masculinidad. O es una masculinidad hegemónica en términos de, de ser hostil, agresivo, impositivo, o tiene que ver con el otro tipo de masculinidad, tiene que ser muy blando, muy paternalista, ¿sí? Pero también a la vez eh, mm, que utiliza el aspecto de protección como control sobre la persona, porque es controlista en pocas palabras. Es otra manera de cómo nosotros tenemos que enfocar y poder así ir derribando ciertas creencias que van generando mayor confianza aprendida para responder coherentemente de forma favorable o desfavorable hacia una situación. Las actitudes explícitas son las expresiones proposicionales basadas en un razonamiento deliberativo en favor y en contra de un asunto. Eh, ¿De va ese aspecto que nosotros tenemos que hacer? La persona no entra en una relación de conflicto con la pareja porque hayan conflictos en la pareja. Los conflictos la tiene cada uno, la viene cargando desde su familia. ¿No es así? El plano de la intervención entonces tiene que estar centrado sobre esto. Nosotros tenemos que identificar por qué está actuando así este hombre. ¿Qué cosa lo lleva a agredir físicamente? ¿Qué cosa es? ¿Es su historia intergeneracional? ¿Son sus traumas de infancia? ¿Son los rechazos? ¿Son eh, el, el- el rechazo, la no aceptación que ha sentido durante todo el tiempo? ¿Qué es? Eso nos va a permitir poder ayudar al hombre maltratador también a su vez. Muy bien, eso ha sido todo en esta sesión. ¿Alguna pregunta?
Algo que quisieran que puntualicemos, Doctor, que una ampliemos, consulta. Yasuri. Usted dice que a veces lo que nos sucede en la niñez se refleja ahí en la adultez, por eso a veces uno es violento o tiene actitudes, ¿cómo se dice? Fuertes hacia Ujú. la otra persona. ¿Cómo poder sanar o ayudar Ok. a la otra persona a cambiar esa actitud? Mm, ¿Tiene esos bien, traumas o perfecto. violenta o si ha crecido Bien, en una familia violenta? ¿Cómo cambiar o ayudar a la persona o cómo sanar ya. en ese caso? Desde el plano de ustedes, desde el plano desde la persona común que somos todos, no podemos hacer nada. Desde el plano de la psicoterapia, de la intervención del psicólogo, tiene que trabajar primero identificando quién fue, porque a veces podemos identificar desde lo simple de decir, bueno, tu papá fue el que te trató mal y por eso que tú tratas mal o te dejas tratar mal por otras personas. No siempre es el hombre, el padre, el que le enseña aquello que no debía haber aprendido. Tener mucho cuidado cuando analicemos estos patrones, porque a veces la violencia no viene del hombre, viene de la mujer. Como yo le decía hace un momento, casi todos hemos experimentado situaciones de violencia familiar. ¿Cómo lo hemos solucionado? La pregunta ya Yasuri, yendo a terapia. Tratando de entender qué era lo real, qué es lo existente, qué es lo que en realidad está cargando. Tú también puedes cargar, pero eso no significa que seas igual, porque durante todo el proceso de desarrollo humano, poco a poco van cambiando muchas cosas, van cambiando el ser humano, pero esto que es el trauma no cambia, solo le digas que lo cambie o que lo olvide. Tiene que pasar por un proceso terapéutico para poder resignificar esa experiencia traumática y que no te genere esa intensidad que uno a veces siente de la otra persona. Luego te dices, pero tú no has resuelto tus problemas con tu papá y tu mamá. Y pues no lo has resuelto. Entonces, la intervención terapéutica es muy importante en casos de personas que han tenido o han sufrido violencia o han sufrido bullying. Ahora, hay otro factor a considerar que me ha hecho recordar, Yasuri. Los niños que reciben bullying son candidatos de ser en su vida familiar lentos con la familia. O sea, no digo que sea todo, es una proporción muy grande. Vas a encontrar niños que han recibido bullying, pues terminan haciendo violencia contra otras personas, contra sus hijos o contra la esposa. Es la manera, llevar psicoterapia del post-trauma, vas a muchísimo. Nada más, algo que quieran agregar, que quisiera que amplíe. Hola, hola. ¿Eh? Cuando tengan ustedes mujeres víctimas de violencia, no la consuelen, porque es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es que ella em, pueda trabajar esos conflictos que tiene dentro de ella, no por él, por la pareja o el esposo, sino por ella. Las situaciones que puedan producir un ambiente de calma y paciencia, un ambiente de perdón. La mujer que recibe violencia es que no ha perdonado la violencia que recibió. Es decir, todavía sigue aceptando esa violencia que la madre
Así que tenemos que trabajar nosotros, muchísimo, sobre todo en ellas. Cuando habla de muchísimo, me refiero a la profundidad de su inconsciente, tratar de entender cuáles son esos mecanismos que sostienen esas creencias, esa adaptación implícita, esa subordinación, ese hecho de no. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Esa es la función de la psicoterapia. ¿De acuerdo? Muy bien. A mí ha sido un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que de alguna manera estos consejos les sirvan para poder estructurar un momento una psicoterapia eficiente, efectiva y eficaz. Partiendo desde lo que es la empatía, partiendo de lo que es la entrevista, el análisis, cómo tenemos que ver en realidad. Muy bien. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos. Eh, Increíble. ¿Alguna pregunta, algo que quiera agregar? Aló, aló. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisieran preguntar finalmente? Muy bien. Gracias con todos y hasta otra próxima oportunidad. Y Daniel, ¿quieres hacer alguna pregunta o escribir alguna pregunta? Con todo gusto te absolvería tu pregunta. Daniel, Daniel sin ninguna profe. Muchísimas gracias y nos vemos, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Sosa, Wilmer, Marlene, Wendy, Daniel, Loris, Rosa, Gloria, Finer y Yasuri. Gracias por su amabilidad de poder escucharme y espero tener la oportunidad nuevamente de poder estar con ustedes en una próxima edición.